Noam Chomsky es tal vez el filósofo actual más famoso, pero estrictamente hablando es lingüista. Se dio a conocer con su libro, Estructuras sintácticas, donde refutaba la idea de que la mente es una tabla rasa, para demostrar que estamos cableados neurológicamente para el lenguaje, de ahí que lo aprendamos tan rápidamente. Pero es su pensamiento sobre la política, el poder y los medios de comunicación el que lo sitúa entre los principales intelectuales del mundo. ¿Qué es un intelectual? Las definiciones del diccionario sugieren una persona entregada a indagaciones que exigen el ejercicio de la inteligencia, pero en un sentido social más amplio, significa la persona que no sigue ciegamente el guión de la sociedad, la que lo cuestiona todo. En su obra clásica, Los Guardianes de la Libertad, hizo añicos el mito de la imparcialidad de los medios de comunicación y demostró que la prensa es una parte más que importante de los planes de la clase dominante. La postura política de Chomsky está enraizada en conceptos conocidos desde hace siglos. Su gran aportación es su dominio de una enorme cantidad de información factual y su asombrosa habilidad para desenmascarar, caso a caso, los mecanismos y los engaños de las instituciones de poder en el mundo actual. El lenguaje político. En las democracias, el poder silencia a los disidentes mediante el abuso del lenguaje. Chomsky empieza con una explicación de cómo se usa y se maltrata el lenguaje para ocultar acciones injustas. Señala la distinción entre el significado que el diccionario da de las palabras y su significado tal como se utiliza en la guerra ideológica. Por ejemplo, terrorismo es algo que solo hacen las otras personas. Otro vocablo maltratado es el de defensa. Chomsky subraya lo siguiente. Nunca he oído que algún Estado admita que lleva a cabo un acto de agresión, siempre actúan en defensa. Los medios de comunicación jamás lo cuestionan, por ejemplo, ninguna publicación convencional cuestionó la idea de que Estados Unidos estaba defendiendo a Vietnam del Sur, cuando de hecho lo estaba atacando. La defensa se convierte en un término orwelliano cuyo significado es exactamente su opuesto. Los términos del discurso político, dice Chomsky, están diseñados para impedir el pensamiento. Sostiene que el deseo de Estados Unidos de presentarse como defensor de la democracia en todo el mundo es una ilusión, la realidad es que solo apoya las democracias que le gustan. Por ejemplo, como con los sandinistas los negocios no tenían un papel importante en Nicaragua, para Estados Unidos no era una verdadera democracia, y el régimen estaba maduro para su desmantelamiento. Lo contrapone a los casos de El Salvador y Guatemala, unos gobiernos militares y favorecedores de la oligarquía local, terratenientes, ricos empresarios y la clase profesional, cuyos intereses estaban vinculados a los de Estados Unidos, no importa si hacen saltar la prensa independiente, ni que asesinen a la oposición política y a decenas de miles de personas, ni que nunca convoquen nada que se parezca remotamente a unas elecciones libres. Todo esto es completamente irrelevante para Estados Unidos. Son democracias porque en ellas gobiernan quienes conviene que lo hagan, pero, si no las gobiernan las personas adecuadas, no son democracias. El verdadero poder. Chomsky no se limita a criticar al gobierno, y señala que, en nuestra sociedad, ocurre que el verdadero poder no reside en el sistema político, sino en la economía privada. Ahí es donde se toman las decisiones sobre lo que se produce, cuánto se produce, qué se consume, dónde se invierte, quién tiene trabajo y quién controla los recursos. Mientras así ocurra no habrá auténtica democracia, porque el capital está en manos de unos pocos, no de muchos, y es el dinero, y no el poder político, lo que se halla en el centro de nuestras sociedades. Hoy, nuestras economías son nuestras sociedades. Por esto parten del principio de, hagamos que los ricos sigan estando contentos. Chomsky se considera en gran medida parte de la tradición liberal clásica, la cual nos recuerda que fue precapitalista y se centraba en el derecho de las personas a controlar su propio trabajo, y la necesidad de un trabajo libre y creativo bajo el control de la propia persona. Según este principio, el trabajo asalariado del capitalismo actual se hubiera considerado inmoral. Si uno no controla su propio trabajo, es un esclavo asalariado.
Las economías nunca se estructuran teniendo en cuenta lo que sea mejor para las personas que trabajan, dice Chomsky, sino lo mejor para el propio capital. Esto no significa que abogue por la nacionalización de las industrias, ya que con ello solo se pondría el poder en manos de una burocracia del Estado. Al contrario, defiende las verdaderas empresas propiedad de los trabajadores y el control del capital dentro de un sistema de mercado. Solo cuando esto ocurra, la democracia se extenderá al poder económico, mientras no sea así, el poder político, de las personas, seguirá siendo un fenómeno muy limitado. Chomsky se adelantó en muchos años al movimiento Ocupa Wall Street, cuando señaló que en torno a la mitad de la población piensa que el gobierno lo dirigen unos pocos grandes intereses que solo buscan su propio beneficio. Las personas saben, o se les puede demostrar enseguida, que no participan en las decisiones políticas, que la política la hacen intereses poderosos que poco tienen que ver con ellas. Al hablar del medio ambiente, observa la contradicción entre el deseo de las personas de conservar y mejorar la vida y las motivaciones interesadas de las grandes empresas. Pone como ejemplo el siguiente: el trabajo del consejero delegado de General Electric consiste en aumentar los beneficios y la cuota de mercado, no en garantizar que el medio ambiente sobreviva, ni que sus trabajadores vivan decentemente. Y estos intereses sencillamente están en conflicto. Aún así, Chomsky ve razones para el optimismo, pese al lavado de la realidad que hacen los medios de comunicación y la toma de la política por parte de las corporaciones. Las personas en realidad siguen desconfiando de las élites y los intereses comerciales y de poder establecidos. Los estados de dependencia. A pesar de la retórica de la extensión de la libertad por todo el mundo, Chomsky sostiene que el verdadero objetivo de la política exterior de Estados Unidos es que la máxima cantidad posible de estados sigan dependiendo de él. Así lo aseguraba Chomsky hace más de 20 años, pero lo mismo se podría decir hoy de China y sus esfuerzos por comprar países como Nepal o sus regiones colindantes, y de muchas naciones africanas ricas en recursos. Las grandes potencias se oponen a la independencia de las pequeñas, porque entonces pueden empezar a atender más el bienestar de su propio pueblo, en lugar de instaurar políticas que sirvan a los intereses del país superior. La política exterior de Estados Unidos está diseñada a medida de los inversores americanos. Por esto, cualquier gobierno extranjero que implante medidas que anteponen a su pueblo no tendrá más remedio que irse. Estados Unidos insiste en que los países en desarrollo deben abrir sus mercados. En cambio, Chomsky aduce que no ha habido en la historia ninguna economía que se haya desarrollado sin la intervención extensiva del Estado, como altos aranceles proteccionistas, ayudas y demás. De hecho, todo lo que Estados Unidos impide que haga el tercer mundo en otras partes ha sido requisito previo para el desarrollo de los países más débiles. Todo queda en casa. Chomsky sostiene que toda la política exterior se mueve al servicio de los intereses propios. ¿Pero qué defienden las autoridades? Pone el ejemplo del ascenso al poder de los bolcheviques en Rusia. Nadie decía en serio que los bolcheviques planearan un ataque contra Estados Unidos. Al contrario, el miedo era que las ideas bolcheviques infectaran la política estadounidense. Justo después de la Revolución Rusa, Robert Lansing, el secretario de Estado norteamericano, advertía al presidente Wilson lo siguiente: los bolcheviques atraen a los proletarios de todos los países, a los analfabetos y los deficientes mentales, quienes por su gran número se supone que van a hacerse con el control de todos los gobiernos. La respuesta fue mandar tropas a Rusia y en casa lanzar la campaña del temor rojo para desacreditar el bolchevismo por antiamericano. La guerra contra el terrorismo, de tiempos más recientes, se puede entender como otra manifestación de lo mismo, con el recorte de las libertades civiles para combatir una amenaza que es exagerada a propósito. Chomsky señala el contraste entre los abultados presupuestos para defensa y el gasto raquítico en educación y sanidad. La razón, dice, es que el gasto social aumenta el peligro de la democracia. La mayor inversión en hospitales y escuelas evidentemente afecta a las personas de la zona que querrán participar en las decisiones. En cambio,
el dinero empleado en una bomba secreta no genera ninguna controversia porque no tiene efecto directo en la vida de la gente. Y como uno de los principales intereses de la política social, observa Chomsky, es mantener pasiva a la población, las personas con poder querrán eliminar todo lo que tienda a fomentar que la gente participe en la planificación, porque la participación amenaza el monopolio del poder por parte de las empresas, y además alienta a las organizaciones populares y moviliza a las personas, y probablemente conduciría a una redistribución de los beneficios. El precio del imperialismo lo pagan las personas, en los impuestos, pero sus beneficios van a los ricos. Por consiguiente, el ciudadano medio sencillamente no saca ningún provecho de la política exterior imperialista, pero le sale muy cara. La naturaleza corrupta del poder es universal. Después de leer a Chomsky, es difícil ver del mismo modo la política y los medios de comunicación, pero sería un error pensar que solo ataca a Estados Unidos. La naturaleza corrupta del poder es universal, y donde quiera que uno viva le vienen a la mente casos locales. Entender el poder no significa simplemente saber lo que ha hecho un determinado país, corporación o institución, sino lo que tenderán a hacer si no se los controla e investiga. Dada esta negra visión suya del poder, sorprende que no sea pesimista ante el futuro. No está de acuerdo con los sociobiólogos que aseguran que los humanos de algún modo estamos programados para ser egoístas, y al contrario, señala que, si se observan los resultados de la naturaleza humana, se ven enormes sacrificios, se ve un enorme coraje, se ve honradez, y también capacidad de destrucción. Siempre existe la posibilidad de que se pierda todo lo que se ha conseguido, pero en general Chomsky percibe el progreso. Hoy es menos aceptable tratar a las personas como objetos o medios para conseguir algún fin, hasta hace poco se consideraba que la esclavitud era algo bueno, y aunque las estructuras garanticen de mala gana la libertad, la autodeterminación y los derechos humanos, al menos todos estos se reconocen como ideales. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.